Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. El partido se ha listado por los partidos pequeños de características. Amigos de Canal 10, sean cordialmente bienvenidos a una edición más de nuestra mesa de análisis político. Y en esta edición vamos a abordar tres temas relevantes. El primero de ellos, la empresa que edita el periódico El Universal publicó esta semana una encuesta sobre las preferencias electorales de quienes aspiran a la presidencia de la República. Vamos a encontrar datos sumamente interesantes. Y en el segundo segmento vamos a abordar la calificación presidencial. De acuerdo con la misma empresa de El Universal, el presidente de la República, si bien es cierto que subió su calificación con respecto a la última medición del mes de agosto de este año, sin embargo, todavía la mayor parte de los mexicanos no le conceden una calificación aceptable. Y cerramos nuestro bloque con una buena noticia. La inflación en la primer quincena de noviembre de este año llegó a niveles insospechados. La inflación en nuestro país no es, por fortuna, un problema. Al contrario, los indicadores macroeconómicos revelan que la economía de nuestro país poco a poco va mejorando. Pero para iniciar con nuestra mesa, mi compañero Juan Lorenzo Cimental nos preparó los indicadores de la encuesta presidencial de El Universal. Comenzamos. Aunque se trata de un suceso al que le faltan aún 3 años para que se concrete, los que toman las decisiones o influyen de alguna manera en los asuntos de la cosa pública se anticipan a los tiempos. ¿Será que, a fuerza de madrugar, tal vez podría amanecer más temprano? Al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto le quedan 3 años de vida. Al menos eso es lo que indican los tiempos legales. Sin embargo, si los partidos políticos tuvieran que tomar una decisión para seleccionar ya a sus abanderados para buscar la presidencia en el 2018, hay algunos que, de acuerdo con la opinión del ciudadano, desde ahora adelantan. Con base en la encuesta reciente de Buendía y Laredo, actualizada al 19 de noviembre pasado, el 23% de los ciudadanos en general se inclinó por Miguel Osorio Chong, actual secretario de Gobernación, igual que el 29% de los priistas y el 21% de los ciudadanos independientes para que él sea el candidato priista. Por Acción Nacional, el 36% en general apoya a Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, igual que lo hacen el 49% de los panistas y el 33% de los independientes. En el Movimiento de Regeneración Nacional, no hay más favorito que Andrés Manuel López Obrador. Llama la atención que en un careo entre los posibles candidatos, cuando se enfrenta a Osorio con Margarita Zavala y López Obrador, el priista estaría adelante en la intención del voto con 23% a su favor, por 22% de la panista y 20% de López Obrador. Luego, si el PRI postulara a Luis Videgaray y lo enfrentara a Margarita y a López Obrador, la panista tendría 22% de las preferencias por 21% de López y 18% de Videgaray. Si la combinación fuera Zavala Gómez del Campo contra Andrés Manuel y por el PRI Aurelio Nuño, ella volvería a encabezar con 24% de las preferencias, 20% para López y 18% para Nuño. López Obrador solo ganaría cuando no enfrente a Margarita Zavala ni a Osorio Chong. Falta poco menos de 3 años para que los partidos definan a sus contendientes y mucho es lo que puede suceder. Sin embargo, adelantarse a los tiempos sirve para medir el termómetro entre los ciudadanos quienes, por lo que se ve, no siempre coinciden con la visión del que aspira. Para Análisis Político, Juan Lorenzo Cimental. El partido se ha listado por los partidos pequeños de características. Gracias por acompañarnos nuevamente a nuestra edición sabatina
de la mesa de análisis político. Y por supuesto hago extensivo este agradecimiento a Fernando Mejorado. Gracias, Fernando. Gracias, licenciado, por la invitación. Bien, vamos con nuestro primero de los 3 temas que vamos a abordar en esta ocasión. En la semana que transcurre, el periódico El Universal y la empresa de Buendía y Laredo publicó una encuesta sobre las preferencias al interior de cada instituto político de los potenciales aspirantes a la presidencia de la República. Y en lo que se refiere al Partido Revolucionario Institucional, quien ocupa el primer lugar en la preferencia es el actual secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio. Entre los panistas llama la atención que se mantiene en el liderato de la preferencia la señora Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón, y obvio decir que al interior de la izquierda, sin lugar a dudas, Andrés Manuel López Obrador sigue siendo el aspirante más fuerte. ¿Y las descalifica? Y las descalifica, porque en esta encuesta, que lo comentaremos más adelante, ya después viene un reactivo donde aparecen estos actores y no ocupa López Obrador el primer lugar de las preferencias. Pero vayamos al interior del Partido Revolucionario Institucional, donde el actual secretario de Gobernación es quien obtiene las preferencias entre priistas con un 23%. En segundo lugar, muy alejado, el actual gobernador del Estado de México, que llama la atención que Erubiel esté en el segundo escalón, con apenas el 11% de las preferencias, de tal manera que hay una diferencia sustantiva. Lo que alcanzo a observar que arroja este estudio, esta medición, es para análisis de locos. Realmente lo que se requiere es un análisis realmente del psicoanálisis, porque los bandazos que se dan son interesantes. Y me llama la atención cómo Andrés Manuel, de haber sido cabeza de intención de voto a nivel global, hoy lo encontramos que está por abajo del priista. La descalifica y me parece, por un lado, que en el pecado lleva la penitencia. Creo que al descalificar un documento, un documento así, él mismo se está minando su propio discurso, está minando su imagen, porque la gran crítica que se le ha hecho a él es que todo lo descalifica cuando no le conviene. Y entonces eso parece ser o pareciera ser que a la larga todavía se le vuelve y va a hacer que todavía baje más sus preferencias. Y por el otro lado, este análisis de lo Universal, este estudio de lo Universal, me recuerda aquel estudio de Reforma en el proceso interno, sí, el proceso constitucional del Estado de Nuevo León, cuando Reforma pone arriba a la candidata del PRI en una primera medición. A Ivonne Álvarez, sí. Exacto, un mes después empata al Bronco con Ivonne Álvarez, y en la recta final de la campaña Reforma sube por más de 10 puntos de diferencia al Bronco, ¿no? Que es como una estrategia para que primero aludes, hables bien de mi encuesta, porque vas arriba, sí, y luego te quito el argumento poniéndote empatado, y después te dejo prácticamente en la calle, ¿no? Es un ejercicio similar aquí en el Universal. Aquí llama la atención, regresando al tema del PRI, que en el PRI hay, de acuerdo a esta medición, un candidato fuerte, que es Osorio. No tiene competencia al interior del PRI, porque en esta encuesta no figura, por ejemplo, ningún otro secretario con un alto perfil, sí, ni siquiera Manlio Fabio. Aparece en segundo lugar el gobernador del Estado de México. Así es, que no es novedad que aparezca Erubiel en este estudio con una presencia regular o más o menos importante. Sí. Lo que sí nos llama la atención es que Manlio no esté en las encuestas, a pesar de haber tenido en los últimos 60 días una sobreexposición mediática y política en todos los estados, derivado de la organización de los procesos internos de su partido.
Obviamente se entiende que Aurelio Nuño no esté en las encuestas porque prácticamente va llegando. Así es, y trae una sobreexposición Sí, también sí, con el tema de la reforma. Y además es evidente una estrategia brutal de comunicación. De posicionamiento. De posicionamiento, lo acabamos de ver en un ejercicio donde niños, estudiantes lo estaban entrevistando relacionados con su eje de política pública, que es la reforma educativa, ¿no? Y en el PAN, el dato más relevante es que en la anterior medición del Universal, quien ocupaba el segundo lugar después de Margarita Zavala, era el gobernador del estado de Puebla, Moreno Valle. Pero en esta medición, Moreno Valle se va hasta tercer lugar, y la segunda posición está el propio presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Ricardo Anaya, con una diferencia sustantiva. Margarita trae un 36 contra un 12 de Anaya. Es decir, que la esposa de Calderón se está posicionando como importante, la más fuerte en este momento aspirante por el PAN. Así es, y llama también la atención porque el que ha tenido, los dos actores que han tenido una exposición importante en medios y en la operación política es justamente Ricardo Anaya y el gobernador de Puebla. Y recordamos que Anaya tuvo dos eventos mediáticos importantes cuando lanzó su candidatura a la dirigencia nacional de su partido. Una fue en Querétaro con familias promedio del estado de Zacatecas, donde manda su mejor discurso. Siguiendo el modelo de Andrés Manuel, están los spots en televisión. Así es, aprovechando todos esos canales y todos esos recursos de comunicación. Y luego el segundo evento fue en Casa Puebla de gobierno, ¿sí? Justo flanqueado por el gobernador de Puebla. Entonces, que el gobernador de Puebla no las trae todos consigo. No las trae todos consigo. Me parece que los operadores y la clase política del PAN, de ellos se está dividiendo entre Ricardo Anaya y el expriista Moreno Valle, ¿sí? Y por otro lado va sola Margarita con toda la clase política que generó su marido. Y con la carga que implica... Con los negativos que le deja Calderón, también. ¿Sí? Así es. Es que los negativos los trae el expresidente a su favor. Los negativos de Margarita por su marido los trae en positivo Ricardo Anaya y Moreno Valle. Bien, finalmente, ya en la medición que publica esta semana el Universal, figura en primer lugar de intención de voto en población abierta Osorio con 23 puntos, Margarita Zavala del PAN con 22, López Obrador se va hasta tercer lugar con 20 puntos porcentuales, Mancera del PRD con 7 y aparece el Bronco con 5. Es por esto lo que comentaba Fernando, que el propio Andrés Manuel descalificó la medición. Así es. Y pues ahí prácticamente se está peleando o le está disputando entre el tercero y el cuarto a gente que políticamente es muy chaparra, ¿no? Sí, muy. No han crecido, que se manejan. A mí me parece que hay algo que le está afectando a Andrés Manuel. ¿Qué será? Que será la crítica de su discurso y que hasta este momento no hemos visto una propuesta real, una visión de Estado sobre los problemas del país. Prácticamente se la pasa en sus discursos criticando el gobierno, que me parece que es uno de sus grandes papeles, pero para ser críticos tiene que ser propositivo. Y lo que le falta. Sí, y lo que le falta. Entonces, lo que se observa es, al contrario, hay un proyecto, en el caso del aeropuerto, y hace una propuesta, pero es una propuesta vieja. Que se la despedazaron técnicamente fue muy vulnerable, pero además hace, ¿qué será? 12 años, 13 años, 16 años, esa propuesta fue desechada ya. Por inviable, ¿no? Y así nos vamos, su discurso prácticamente es muy endeble, porque su posicionamiento se basa en un eslogan,
En la comunicación de las campañas electorales, recordemos que el eslogan de todos los candidatos este año que pasó en las federales, el eslogan de todos los candidatos fue Morena es AMLO. Muy bien. Si no lo permiten, vamos a un corte comercial y regresamos con el tema de la calificación presidencial. La información que tú necesitas está aquí. www.análisispolitico.com. Visítanos. En un momento, continuamos.